Entonces le decía, vamos a derivar este cociente. Es una función entre otra función. Las funciones pueden ser muy complejas o muy sencillas. Aquí lo que importa es ver que hay una expresión matemática arriba de la rayita de quebrados y hay otra expresión matemática en la rayita de abajo de la rayita de quebrados. Y en ambos casos tenemos o aparece la variable con la cual vamos a trabajar. Entonces, como esto es una división, automáticamente tenemos que empezar a pensar en la derivada de una función u entre una función v que tiene como fórmula esta expresión que está aquí. Es decir, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Toda esa expresión matemática dividida por el denominador al cuadrado. Nosotros ya sabemos que el numerador es lo que aparece arriba de la rayita de quebrados y el denominador es lo que aparece abajo de la rayita de quebrados. Entonces, como vemos que es un cociente al cual le corresponde esta fórmula, lo que tenemos que hacer es seleccionar las componentes de esa fórmula, es decir, saber quién es U y quién es V. Entonces, ese vamos a poner así como el paso siguiente, seleccionar U, lo voy a copiar incluso de acá, seleccionar U, y vamos a decir quién es V. Aunque parece o puede parecer obvio, lo cierto es que a veces uno se pierde con este tipo de cosas y lo voy a dejar de manera explícita. Entonces, vamos a hacerlo acá. U es lo que aparece en el numerador, o sea, 3x más 1. Y V es lo que aparece en el denominador, hacer la comparación de la fórmula con la expresión matemática que tenemos aquí. Entonces, V, lo que aparece en el denominador, 2x menos 5. Y entonces, una vez que tenemos identificados estos elementos de la fórmula, entonces vamos a aplicar la fórmula de derivación de un cociente. Dice la reglita aquella. La derivada de la función y con respecto a x sería. Entonces voy a poner mi rayita de quebrados que aparece aquí. Y dice que en el numerador debo escribir primero lo que es v. Como es una función que tiene dos términos, lo voy a escribir entre paréntesis. 2x menos 5. Y eso queda multiplicado por la derivada, eso es lo que se ve aquí, de la función u con respecto a x. D sobre dx de la función u. Y podemos ver aquí que hemos dicho que u es 3x más 1. Entonces vamos a escribir 3x más 1. Luego sigue un signo menos y dice que debemos escribir u. U también está formado por dos términos, por lo tanto los vamos a escribir entre paréntesis. Cuando es un solo término no hace tanta falta escribirlo entre paréntesis. Cuando son dos, sí, porque hay que indicar que es toda esta expresión multiplica al resultado de la derivada con respecto a la variable de lo que dijimos que es v. V es 2x menos 5, que es una función también compuesta de dos términos, pues va ahí entre paréntesis. Y esto queda o es la escritura de la fórmula de la derivada de un cociente en la parte del numerador. Nos hace falta escribir el denominador y es el denominador al cuadrado, es decir, 2x menos 5 elevado al cuadrado. Entonces lo vamos a escribir como 2x menos 5 y ese denominador queda al cuadrado en la fórmula. Y aquí se puede apreciar el uso de la fórmula que está aquí de la derivada de un cociente. Nosotros sabemos en principio que acá hay una suma de términos y por lo tanto necesitamos aplicar la regla de la suma. Entonces lo vamos a hacer de ese modo. Entonces, cuando tenemos la suma de dos términos, que habíamos visto ya en la parte de la fórmula, 1 más u más v,
una nueva u más una nueva v, obviamente. Cada que vamos aplicando las fórmulas, van desapareciendo las definiciones que hemos hecho de estas u y v, porque en los formularios siempre aparecen u o v y hay que redefinirlas en cada una de ellas, pero si ustedes recuerdan de las clases anteriores, cuando tengo una suma, derivo cada uno de los términos, es decir, la derivada con respecto a x de lo que es u, más la derivada con respecto a x de lo que es v. Esta formulita también ya la habíamos visto. La voy a añadir aquí al formulario. Además la voy a pintar de rojo para que vayan quedando todas iguales. La voy a copiar y la voy a poner antes de esto porque la habíamos visto de hecho por acá. La voy a poner. Entonces, miren, y de hecho hay que hacer para cada uno de ellos. Entonces, para esta primera derivada que tenemos aquí, nuestra u, me voy a desplazar y ubicarme más o menos a la altura de la función. Para esta primera, tendríamos que u es igual que 3x y en esa misma expresión tenemos ahí algo que está acompañando a la u y esa sería nuestra v, donde v en este caso vale 1. Y luego tenemos la otra derivada que viene aquí al final de la fórmula, entonces me voy a desplazar hasta ahí y voy a ponerme a esa altura para indicar para ese proceso en particular de derivada que u ahora en esta otra es 2x y v es el numerito que está ahí. Entonces aquí tendríamos que v es igual que menos 5. Entonces vamos a aplicar la fórmula que aparece acá. Además, hasta podemos copiar esto para nada más ir modificando las partes que nos interesan. Entonces, esta derivada la vamos a introducir, digamos, a la expresión que está aquí. Yo necesito derivar u y u es 3x para esto. Entonces, vamos a tener aquí la derivada con respecto a x de 3x y tenemos la derivada de v, que en este caso es 1, pues vamos a tener que escribir ahí d entre dx. Nos vamos a la siguiente parte de la fórmula, donde está 2x menos 5. Cuando tengo la derivada de una expresión así, tengo que ir haciéndola de una por una, es decir, tengo que obtener la derivada de u, que en este caso es 2x, y tengo que obtener la derivada el 5 que está ahí. Así. Entonces hay que derivar de 1 por 1. Entonces digamos que aquí tengo entonces la derivada de la suma y hay que aplicar en cada una de estas la derivada correspondiente. Voy a ir pasito a pasito porque aquí hay una constante por una variable y nosotros ya vimos una fórmula para eso. La derivada con respecto a x de una constante multiplicada por una función. De hecho, la habíamos escrito así. Todo lo voy a poner roja para que nos quede uniforme. Y entonces hemos quedado que cuando hay una constante, se extrae la constante y se deriva la función con respecto a x, con respecto a la variable. ¿Eso qué implica en esta formulita? Bueno, implica lo siguiente. Vamos a poner por acá. Entonces, implica que si tengo este número aquí multiplicando por x, este numerito debo extraerlo de la derivada y derivar únicamente x. En esta otra es el mismo razonamiento. Este 2 es una constante, lo debo extraer y lo debo escribir aquí. Y aquí nos queda automáticamente una derivada
de una variable x con respecto a sí misma. Bueno, tenemos una fórmula para eso. Ya vimos que cuando tenemos la derivada con respecto a x, incluso la hemos escrito acá, puede ir escrita ahí o aquí, como sea, esto es 1. Entonces, esta derivada que está aquí es equivalente a este 1. Y además, hay otra formulita aquí que dice que es la derivada de un número. La derivada de una constante. Bueno, ahí tenemos otra formulita que también dice que la derivada con respecto a una variable de un número es igual que 0. Entonces, estas dos fórmulas que están aquí son las que vamos a aplicar en estos términos. Entonces, pues vamos a hacerlo. Observen ustedes que lo que está antes de las derivadas no le hacemos absolutamente nada. Entonces, vamos a aplicar las reglas de derivación. Esto entonces es equivalente al resultado 1. Si este es un 1 por 3, hay que indicar ese producto, por lo tanto el resultado lo voy a poner entre paréntesis. Y esta derivada es equivalente a 1. Y lo mismo se argumenta aquí. La derivada con respecto a x de la variable x es 1. Y hay que ponerla multiplicando. Pero todavía nos quedan estos dos símbolos acá. Y aquí tengo la derivada de un número, en este caso el 1 y en este caso el 5, con respecto a x. Entonces, esto está siendo simplemente sumado. Y aquí dice que la derivada de un número es 0. Por lo tanto, esto lo vamos a cambiar por un 0. Esto lo vamos a cambiar por un 0. Y lo mismo ocurre aquí. La derivada de 5 con respecto a x también es 0. Y entonces ya no nos queda más que hacer el álgebra de lo que está aquí representado, pero ya lo derivamos. Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces aquí nos quedaría 3 por 1 más 0 nos daría 3. Y 2 por 1 menos 0 nos daría 2. Y ahí tendríamos hecho. Y lo que vamos a hacer es simplemente las multiplicaciones que aparecen aquí indicadas para resolver nuestro ejercicio. Ya lo que sigue, pues, o lo que estamos haciendo ya en realidad es álgebra. Ya no hay aquí más cálculos, sino simplemente álgebra para simplificar las expresiones. Entonces, el primero sería 3 por 2x, 6x. Luego es menos 5 por 3, menos 15. Voy al siguiente término y dice menos 2 por 3x serían menos 6x. Observemos que dice menos 1 por 2, 2. Y en el denominador va 2x menos 5 elevado a la potencia 2. Entonces, si observamos en la parte del numerador, podemos eliminar este 6x con este menos 6x y podemos sumar este menos 15 con este menos 2. Entonces, el resultado nos daría la derivada con respecto a x de la función y, sería en la parte superior. En el denominador va a quedar el binomio al cuadrado, 2x menos 5. Y aquí arriba, pues las 6x se eliminan y solamente quedan menos 15 menos 2, menos 17. Ya sea que lo escriban así, o que pongan primero el signo menos y escriban el 17 en el numerador y el binomio 2x menos 5 al cuadrado en el denominador. Y ahí tendríamos la derivada resuelta.